Ahora sí, entonces tenemos la primera de las entrevistas de esta jornada. Tenemos nota. Está del otro lado conectado. Muy bien, entonces lo vamos a saludar. Le damos la bienvenida a Roberto Billinghurst, médico y miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Justamente apropiado la conversación con Roberto, con el doctor Billinghurst. ¿Por qué? Porque justamente este miércoles 19 de octubre fue el Día Mundial de la Lucha y Concienciación sobre el Cáncer de Mama. También justamente nosotros en Punto Cero siempre celebramos este Octubre Rosa con un mes de conciencia, donde en los programas de la radio nos luqueamos de rosa para visibilizar también. Pero bueno, vamos a hablar muy en serio justamente con el doctor Roberto Billinghurst, que lo tenemos del otro lado. Le damos la bienvenida y vamos a conocer un poquito más del tema que es tan importante justamente para toda nuestra sociedad. Así que le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González y el tiempo, el micrófono y el aire del Noticero es todo suyo. Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un viernes extraño, sí, el clima, ¿no? Sí, bueno, hay que adaptarse. Muy bien, totalmente. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo justamente y vamos a preguntarte y consultarte sobre esta problemática justamente que aqueja a muchísimas mujeres, muchas más de las que uno a veces a priori cree. Sí, por eso el mes de octubre, todo el mes se considera el mes de la concientización del cáncer de mama y particularmente el día 19, el Día Internacional del Cáncer de Mama. Hacemos hincapié en que las pacientes consulten justamente, no solo este mes, sino durante una vez al año mínimamente, y deben hacerse el examen 2 veces al año con su médico y ellas mensualmente, porque es el cáncer más diagnosticado en la mujer a nivel país, arriba de 22.000 casos por año. Pero no es el de mayor mortalidad, está en el tercer lugar, lo cual significa que hay que ser optimista cuando uno diagnostica esto precozmente, porque en estadios tempranos la tasa de curación de estas pacientes es de arriba del 90%. Y si las pacientes se controlan anualmente, cuando uno diagnostica, siempre está diagnosticando en términos generales en estadios precoces con una alta tasa de curación. Entonces debemos promover que sin límite de edad y desde la adolescencia en adelante las pacientes deben controlarse, lo cual no significa que en la adolescencia o a los 25 años se tienen que empezar a hacer mamografía. Simplemente que tienen que controlarse con su médico, hacerse el examen mamario con su médico, y a partir de los 35 años se hará una ecografía y mamografía de base, no necesariamente repetirla, y después de los 40 años está establecido por normas acá de la Sociedad la Argentina de Mastología que debería hacerse una ecografía y mamografía en forma anual, más el examen bianual por su médico cabecera, y la paciente debería examinarse por lo menos una vez al mes, hacerse un autoexamen mamario. Bien. Sí, perdón. Sí, justamente recién mencionabas, bueno, después de los 40, todos esos exámenes, y desde la adolescencia, ¿hay algún parámetro, más allá de que cada cuerpo es diferente, alguna edad estimada en la que debería empezar a hacerse estudios, análisis, diagnósticos? Las pacientes adolescentes, en general, la tasa de incidencia o de diagnósticos en pacientes muy jóvenes es baja. En general, debajo de los 40 años, los diagnósticos de cáncer de mama, en términos generales, son el 10% de todos los cánceres. Esto no significa que no haya. Pero las pacientes sí deben hacerse el examen mamario, ya sea por su ginecólogo, por un mastólogo, o incluso las pacientes jóvenes, cuando están embarazadas, deben ser examinadas aún por su médico obstetra. Eso que esté embarazada no quita que no pueda examinarse. Sí, es más difícil, sí, pero debe hacerse. Ahora bien, no necesita empezar con ecografía y mamografía, salvo que sea una paciente joven que tenga un aumento de riesgo porque ha tenido una mutación genética o porque tiene una madre o una hermana en primer grado que lo han tenido, pero no necesariamente debe uno estar angustiándola con estudios periódicos a partir de los 20 años. Sí, el examen mamario y la mamografía la empezará a hacer 10 años antes del momento en que la madre fue diagnosticada porque tiene su aumento de riesgo. Pero no necesariamente, te digo, Diego, que hay que empezar con los estudios a esa edad. Muy bien. Te hago un par de preguntas que estuvieron circulando en redes en los últimos días. La primera es sobre si finalmente esto es así, que en los últimos años hay cada vez diagnóstico de personas de mujeres con cáncer de mama en edad cada vez más jóvenes. Sí, se diagnostica tempranamente el cáncer de mama, pero también se lo diagnostica en etapas muy tempranas, porque gracias a los screening o a las campañas de difusión y de ecografías y mamografías que han aumentado su sensibilidad, vale decir, la capacidad de diagnóstico de las ecografías y las mamografías, podemos
ver que se diagnostica en etapas subclínicas. La paciente no tiene ni nódulos, ni retracciones, ni enrojecimiento, no tiene ningún síntoma. Y cuando se lo diagnostica es por un estudio complementario. Entonces, esas pacientes tal vez hubieran sido diagnosticadas varios años después, pero gracias a la tecnología que ha mejorado su definición, se diagnostican precozmente. Entonces, sí, es verdad que tenemos un aumento y hay muchas pacientes jóvenes diagnosticadas, pero esto, insisto, digo, esto es el 10% de todos los cánceres. El grueso de los cánceres de mama siempre se diagnostica arriba de los 40, arriba entre los 50 y los 70 años. Muy bien. Otra, bueno, justamente la segunda pregunta tiene que ver con otra cosa que se difundió en los últimos días, que se vio en redes sociales a propósito de esta semana y de este día en particular de Día Mundial de la Lucha y la concienciación sobre el cáncer de mama, es que empezaban a decir como que no estaba aconsejado el autotest, justamente había una campaña años anteriores que era el tocate. ¿Esto cómo es en realidad? ¿No se aconseja, sí se aconseja, es parte de un procedimiento y luego hay que realizar los estudios correspondientes? Las pacientes deben autoexaminarse porque ellas conocen sus mamas y la verdad que si ellas se hacen un examen una vez al mes cuando se bañan o se ven en un espejo y ven alguna lesión, ya sea de la piel o del complejo areola-pezón, no está mal. Es verdad que por ahí la sensibilidad por medio de ecografía, mamografía y el médico mastólogo podrá llegar a diagnosticarlo en una etapa más precoz, cuando el tumorcito es más chiquito. Pero es mejor que la paciente se examine. Es muy común que uno le diga yo no sé examinarme, tengo miedo, no encuentro, pero creo que es un procedimiento totalmente válido que la paciente lo haga, porque la verdad que nadie conoce mejor que ella si tiene algún cambio de lo normal que era a lo que va apareciendo. Está bien, la sensibilidad, vale decir, la capacidad diagnóstica no será la misma, pero es mejor eso que no hacerlo. Tal cual. Bueno, y ya que hiciste mención de no sé cómo revisarme, cómo hacer el autotest o cómo controlarme, ¿hay algunos tips, algo que quieras mencionarnos al respecto? Más allá, bueno, de que es radio y a veces hay que ser como muy gráfico al respecto, pero bueno, imagino que tenés alguna forma de enseñarnos. Sí, las pacientes deben examinarse no solo en la ducha, sino cuando están acostadas y se palpan con la mama derecha, la mama izquierda. Con la mano derecha, la mama izquierda. Y con la mano izquierda la mama derecha. Y de la misma manera con la mama izquierda la axila derecha y con la mama derecha la axila izquierda. Incluso las pacientes que tienen prótesis, a veces hasta mejoran la sensibilidad en el sentido de que como la prótesis está debajo de la glándula mamaria, a veces si tienen algo se toca más fácil. Quiero decirlo de las prótesis porque me han preguntado varias veces si claro, la prótesis es una condición para generar cáncer de mama o es una condición para dificultar el diagnóstico. Ninguna de las dos cosas. La prótesis no genera cáncer de mama ni dificulta los diagnósticos porque hay técnicas para poder hacer los diagnósticos precoces aún con prótesis de mama. Muy bien, derribando mitos entonces. Doctor, llegó una consulta que dice que muchos médicos mandan eco mamaria desde la adolescencia en todos los años y hay quienes dicen que no tiene demasiado sentido justamente esto. La ecografía mamaria se la puede hacer, no digo en la adolescencia, después de los 20, 25 años la puede hacer, en la adolescencia yo no la pediría, pero en realidad como la ecografía no son rayos, Diego, no genera ningún tipo de complicación al paciente. La verdad que es un estudio que no genera ni un daño ni nada al paciente y para lo que sirve hacerla, si una paciente tiene 20, 25 años, es para poder diagnosticar la presencia de un nódulo que puede ser subclínico y que tiene características de benignidad y que a uno le sirve para saber que ya estaba. ¿Tá? Pero si la paciente tiene un examen mamario normal, uno no palpa nada, no hay signos ni síntomas de nada, y la ecografía por ahí no es necesaria. Ahora es importante saber que la ecografía siempre es más útil en las pacientes de menos de 50 años que en las pacientes de más de 50 años. Pero uno en general pide los estudios juntos porque la suma de la ecografía con la mamografía aumenta la capacidad diagnóstica, se complementan y uno tiene más capacidad diagnóstica. Muy bien. Interesante el tema porque van llegando preguntas de mujeres. Hay otra que dice, si se palpa algo en el autotest, ¿cómo saber si hay que ir corriendo al médico o esperar? Porque a veces los periodos menstruales generan que haya nódulos y cosas por el estilo. Sí, es verdad que cuando la paciente todavía tiene ciclos menstruales, el estímulo estrogénico genera que las mamas estén más turgentes, más hinchadas y habitualmente les molesta más. Pero si eso no lo tenía la paciente y le aparece una molestia que no había, y mi recomendación es que consulte. Que una consulta de más, examinar las mamas es una cosa sencilla, no genera ningún tipo de compromiso ni al paciente, ni al médico, ni ningún tipo de daño. Así que si aparece algo que no tenía, es mejor consultar en una consulta de más que dejar pasar el riesgo de una patología.
Muy bien. También, por otro lado, tengo entendido que el estilo de vida reduce las posibilidades en forma considerable de contraer cáncer de mama, ¿sí? Realizar ejercicio físico, la alimentación, estar saludable. Ojo, también muchas veces se romantiza el sobrepeso y fomenta el cáncer de mama. ¿Esto es cierto? Sí, efectivamente, hay factores de riesgo que son modificables y los que tú estás nombrando justamente son los factores de riesgo modificables. Entonces, dentro de los factores de riesgo modificables tenemos lo que tú decías. Las pacientes que tienen un aumento de peso tienen más estrógeno o periférico en la grasa. Se habla de que el exceso de grasa, el exceso de alcohol, el cigarrillo, a veces está muy discutido lo de los anticonceptivos orales. Todo esto es modificable y si uno puede tener un peso adecuado de ejercicio, tiene menos estrógenos circulantes que a veces repercuten sobre la mama. El reemplazo hormonal también. Y después también se considera que es un beneficio para la mama que ha logrado su desarrollo completo cuando la paciente ha tenido un hijo antes de los 30 años y aparte ha dado el pecho. Entonces la mama ha logrado un desarrollo y ese desarrollo hace que la mama esté protegida. Así que son factores modificables. Los no modificables son el tener una mutación genética, una historia familiar, el tener a veces la etnia judío-askenazí tiene más riesgo, la raza blanca, las pacientes que han empezado a menstruar tempranamente y terminan de menstruar tardíamente, son pacientes que eso está dentro de los riesgos que no podemos cambiar. Pero sí, es verdad lo que usted dice. Hay que fomentar el ejercicio y la dieta. Muy bien. Bueno, doctor Roberto Billinghurst, la verdad que un placer. No sé si quedó algo en el tintero que quiera aprovechar para mencionar justamente en esta fecha tan particular y aprovechando a difundir y a dar a conocer esta problemática. Hay muchas preguntas que las pacientes pueden evacuárselas buscando o investigando en la Sociedad Argentina de Mastología, que es una página que es samas.org.ar, y decir que no dejen de hacerse la ecografía y mamografía anual y que no hay un límite de edad para dejar de hacerla. Mientras la paciente tenga buena condición de salud, la paciente debe seguir haciéndolo. Porque así como diagnosticamos un 10% en las pacientes de menos de 10 años, de 40 años, tenemos pacientes que se diagnostican a los 75, a los 80 y a los 90. Y no significa eso que el pronóstico es peor. Diagnosticado tempranamente, tienen que tomar conciencia que se curan arriba del 90%. Por eso el énfasis está en el diagnóstico precoz. Muy bien. Quiero hacer mención de, bueno, el sitio, como bien mencionaste, es samas.org.ar, que tienen un Wikimama con un glosario para conocer términos. La verdad que felicitaciones también por la iniciativa y la creatividad. Sí, hay todo un cuestionario ahí que las pacientes a veces no saben qué significa una mastectomía incluso. Ahí pueden evacuarse todas esas preguntas. Muy bien. Bueno, doctor Roberto Billinghurst, muchísimas gracias por el tiempo y también por compartir todo este conocimiento justamente en una semana, en un día que pasó justo en esta semana y en Octubre Rosa, el mes que aprovechamos para crear conciencia también. Bueno, muchísimas gracias por llamar y te deseo buenas tardes. Muy bien, igualmente. Fue la palabra muy sabionda, la verdad que agradecemos el tiempo. Fue la palabra del doctor Roberto Billinghurst, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, para hablar justamente que este miércoles 19 de octubre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y la conciencia sobre esta problemática también. Y en este mes que nosotros siempre generamos también un poquito de difusión y de divulgar, que es el Octubre Rosa. De hecho, hoy me vine con una camisa rosa también para sumarme a la iniciativa, sí.